Cuando empezamos con esas excavaciones, empezamos a ponerle letras a ese libro con esas páginas en blanco. Y cuando ya lo llevamos al laboratorio, en muchas ocasiones llenamos ese libro con aquello que nosotros nos preguntamos en el inicio de las investigaciones arqueológicas. ¿Y por qué, dirán ustedes, por qué Lidia pone Stonehenge? Porque es muy bonito, porque no es un elemento mítico del megalitismo. Pues no. Porque lo que a mí me interesa explicarles hoy es que esos grandes bloques de piedra, en un momento determinado, gracias al esfuerzo común de una comunidad, de una sociedad, que trabajaron de forma conjunta, posiblemente para celebrar algunas festividades donde se hacían grandes banquetes, los grandes esfuerzos no solo estaban en levantar esos bloques, sino en el desplazamiento de esos grandes bloques que gracias a las técnicas arqueométricas, al estudio de esas rocas, podemos incluso saber de dónde se extrajeron esas rocas. Lo que hacemos es, bueno, pues ahí tienen ustedes una planta de Stonehenge con los diferentes tipos de rocas, porque aunque nosotros veamos que parece la misma roca, hay una del centro que le llaman las piedras azules. Y hay una piedra altar que también es de una roca o una litología diferente. Y si nosotros cogemos de cada una de esas rocas un fragmentito y nos lo llevamos al laboratorio, pues nos pueden salir cosas tan interesantes como fósiles que nos estarían diciendo a nivel geológico de dónde se extrajo esa roca, dónde se trabajó esa roca, que después desplazaron y llevaron a un sitio tan mítico como Stonehenge. Y, bueno, le pongo un ejemplo. Aquí, ¿ven ustedes aquí hay como una especie de caracolillo? Pues eso es un microfósil, porque eso es una lámina delgada, que es lo que hacemos en la unidad de arqueometría, de un amonites. Ustedes sí saben lo que es un amonites, ¿no? Pues nada, de milímetros, visto a microscopio, queda de forma fósil en las rocas, que muchas veces a nosotros es lo que nos permite saber el origen geológico de esa roca. Y ya verán ustedes qué cosa tan interesante, porque nosotros hacemos esa recogida de muestras, lo llevamos al laboratorio, lo cortamos con una radial, luego lo pulimos con varias máquinas que son pulidoras, como las que pulen el suelo del mármol. Pues igual, pero lo que hacemos es con fragmentos pequeñitos de roca. Y lo dejamos a un tamaño de 30 micras, que luego observamos en microscopio y obtenemos esa imagen que han visto ustedes antes, y que los que trabajamos en el estudio de la, bueno, pues de la ciencia arqueométrica, podemos interpretar el resultado y podemos, algunas veces, localizar el origen geológico de esas rocas que hace miles de años se trabajaron en un sitio determinado y se desplazaron hasta otro lugar importante. De hecho, fíjense ustedes, no sé si lo ven bien, pero me voy a acercar. Aquí está Stonehenge. Lo ven, ¿no? Por lo menos mi dedo. Pues la piedra altar, la de el centro del círculo de piedra, una vez que se ha analizado esa litología, es decir, de qué está formada esa roca, se ha descubierto, no sé si bueno, que estaría, ¿ven ustedes dónde pone altar stone? Arriba del todo, pues se extrajo de miles de kilómetros, de la otra punta, de donde después se colocó en Stonehenge. Eso nos sirve, igual que la comida, para saber los movimientos que hacen las poblaciones prehistóricas, moviendo no solo recursos alimentarios, sino también recursos pétreos, para ubicarlos en sitios que fueron especiales para ellos. Ese es un ejemplo, le he traído más. Porque hay objetos que aparecen en contadas ocasiones en los yacimientos y que a mí personalmente el mundo de la muerte con esos objetos es muy interesante porque nos refleja condiciones sociales o, bueno, pues igual diferencias sociales y sobre todo desplazamiento de objetos que, como yo siempre digo, los objetos no se mueven solos, ¿a que no? Los objetos se mueven con personas. ¿Que esas personas se quedaran en el sitio en el que llevaban esos objetos? No lo sabemos si no le hacemos las pruebas, por ejemplo, de isótopos. Ahí les traigo un ejemplo. Esto es un dolmen
de Sevilla, de la zona de Valenciana de la Concepción, y ustedes no sé si se dan cuenta que allí hay un cuchillo. ¿Lo ven el cuchillo? El cuchillo está hecho en un cristal de roca. Es una roca que parece un vidrio. Y lo que tiene el enmangue es marfil. Y el marfil, ahora le voy a hacer una pregunta de examen. ¿Dónde están los elefantes? Algunos seguro que hay listillo y me lo dice. ¿Dónde? Aquel señor tiene un 10, ustedes tenéis un 5. Exacto. Porque siempre se había pensado que, bueno, pues es normal, ¿no? Ahora, ¿dónde tenemos actualmente la mayoría de los elefantes? En África, pero también están en Asia. Y esos estudios que nosotros hacemos en el laboratorio nos permite saber si los objetos de marfil, como ese cuchillo, esa daga, o aquello que tienen allí, que es un peine, que para que... No es nada casual que yo haya puesto eso, porque se ve muchas veces a las sociedades prehistóricas como sucias, como no cuidadas, y hay peines, hay posiblemente objetos para agarrarse el pelo. Pues con eso, lo que hemos podido saber es que si lo analizamos en el laboratorio, nos puede decir el origen de las defensas, es decir, de los colmillos de los elefantes que se utilizaron para hacer esos objetos de prestigio. Porque imagínense ustedes, hace 6.000 años, primero coger el diente, bueno, el colmillo del elefante. Luego tiene que haber un especialista que trabaje esa defensa. Y luego tiene que haber alguien que desplace ese objeto para dejarlo a esa persona que seguramente pues, destacaría por algún rasgo o pues, debe ser también un regalo desde miles de kilómetros. Eso nos puede parecer ahora muy corto porque tenemos coche, tenemos avión, pero hace 6.000 años la movilidad era muy alta a pesar de no tener esas pues, facilidades de desplazamiento que tenemos nosotros ahora. Y bueno, pues ahí tienen los análisis que se hicieron, pues efectivamente no son todos de África, sino que también vienen marfiles de Asia. Un gran movimiento de objetos o materias primas que no teníamos en la península ibérica. Otro ejemplo. ¿Lo han visto alguna vez? Bueno, pues es un pequeño, digamos, ajuar de cristal de roca de una niña romana que apareció en Cádiz, que el cristal de roca es pues, una roca que hay un especialista que sabe hacer eso, porque ahí hay chicharra, hay pequeños fragmentitos como de vasitos pequeños, y que el mayor tiene 12 centímetros. Y se deja a una niña con 14 años, por el estudio antropológico, que está diciéndonos ya algo, que es que esa niña, por algún motivo, era diferente. Y no solo eso, cuando se estudia el cristal, pues sabemos que ese tipo de, pues de talleres se encontraban en Alejandría y lo traen hasta Cádiz para dejarlo a la niña de 14 años. Me ha hecho gracia porque la compañera lo ha puesto también. Bueno, es Lola, es la niña que pues de hace aproximadamente 5.700 años, con la suerte de que los excavadores del yacimiento se encontraron esa masa homogénea que realmente es un chicle de la prehistoria. Y ese chicle de la prehistoria, cuando nosotros lo analizamos, no nosotros, porque no lo hemos analizado nosotros, pero entenderme los técnicos del laboratorio, pues nos dan pistas pues, de cómo tenía el color de los ojos, cómo tenía el color del pelo y cómo tenía el color de la piel. Y también, pues, las enfermedades que a día de hoy, si yo nos dijera que eso es de una niña de hace 5.700 años, nos sonaría porque es pues, el virus del Epstein-Barr, parecido al herpes, una variedad del herpes, y periodontitis. O sea, enfermedades que hoy en día nosotros podemos, digamos, mitigar con algunos medicamentos, pero que en aquella época pues simplemente tenían algunas plantas medicinales. Entonces ahora les voy a pasar
a mi compañera Laura. Pon este. Y ahora lo que vamos a ver es otro tipo de técnica que nosotros también hacemos en el SCAI de Málaga para poder estudiar todos los objetos que nos pueden llegar. Porque yo les he contado de esos objetos que son, bueno, pues muy antiguos, pero podemos incluso analizar desde cuadros, que dentro de poquito vamos a ir a hacer un estudio de un cuadro, hasta, pues, simplemente nos han llegado incluso a ver si alguien tenía una alianza y saber si le habían regalado una alianza de oro o no. O sea que hasta ese tipo de cosas podemos ver. Y luego incluso las arcillas y demás, que, pues, bueno, también nos indican... También nos indican, como muy bien decía Pilar, de dónde se extraen las arcillas, porque claro, cuando nosotros estudiamos la cerámica, no es que estudiemos en sí la forma cerámica ni nada, para eso están los especialistas de cada tipología de cerámica. Nosotros lo que hacemos es el barro, la arcilla que se obtuvo, nos da información del sitio de donde se cogió. Y bueno, pues le paso el testigo a Laura y ella que siga contando. Bueno, pues a mí me toca contaros la parte fea o bonita, según se vea, la parte del laboratorio. Lidia es arqueóloga, ella es de la unidad de arqueometría del SCAI. Los compañeros que han hablado anteriormente también son arqueólogos, pero en mi caso yo soy química, o sea que yo muy poquito tenía que ver, ahora ya no, con la arqueología. Bueno, yo voy a presentaros un poco qué es lo que tenemos en el laboratorio y cómo son los instrumentos con los que llegamos a saber, por ejemplo, de dónde ha venido una determinada muestra, una determinada vasija, cerámica, hueso, marfil. ¿Cómo son los instrumentos que tenemos para saber eso que nos ha dicho Lidia, que dime lo que tiene y te diré de dónde vienen, ¿no? Pues en mi caso yo soy la responsable de la unidad de difracción de rayos X y tomografía de la Universidad de Málaga. Y nosotras, ahí se ve una foto de mi laboratorio, tenemos un montón de equipos de difracción de rayos X y un tomógrafo. No voy a entrar en contaros qué es un difractómetro de rayos X porque os aburriría muchísimo, pero bueno, deciros que son equipos que trabajan con rayos X, no hacen radiografía, pero sí que sacan, pues, eso que tenemos ahí, esto de aquí, que es un difractograma, ¿vale? Esa serie de picos es un difractograma. ¿Y qué es un difractograma? Pues a grandes rasgos podemos decir que un difractograma es como una huella dactilar. Cada compuesto, cada muestra que nos traen, tiene su huella dactilar, su difractograma único y característico. Es un ensayo que no es destructivo, la muestra tal cual nos llega se la podemos devolver y bueno, pues nos da muchísima información, porque nos va a hablar de la composición que tiene esa muestra, de la composición a nivel mineralógico. Nos va a decir qué minerales la componen, ¿vale? Pues esa composición es la que nos permite saber a nosotros muchísimas más cosas que le interesan a los arqueólogos. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo cualquiera en donde tenemos un difractograma de una muestra arqueológica. Es una muestra de sílex. ¿Y qué es lo que pudimos nosotros responderle a los arqueólogos con esta muestra de sílex? Pues bueno, ¿qué era lo que tenía esta muestra? Pues si es sílex, ¿qué va a tener? Óxido de silicio, cuarzo, ¿vale? No me hace falta ningún difractómetro para saber que mi muestra está compuesta por cuarzo. Pero lo que sí me permite mi difractómetro es cuantificar el porcentaje de moganita. Moganita es otro óxido de silicio que no es cuarzo, es otra manera de ordenarse los átomos de oxígeno y silicio. Ese porcentaje de moganita es característico de la roca madre de donde se extrajo esa muestra. Entonces, estudiando los porcentajes de cuarzo y moganita, puedo llegar a saber de qué parte o de qué roca madre extrajeron esta muestra de sílex y saber a la distancia a la que se encontraba esa roca de la que esta herramienta se extrajo y saber si era de cerca o de lejos de la zona de la excavación.
Es ahí donde yo le respondo a los arqueólogos lo que ellos están buscando, de dónde viene esa muestra, ¿vale? O sea que con esa serie de picos, que en principio parece algo tan feo y algo que poco puede contar, pues fijaros, llego a saber de dónde ha venido esta muestra. Otra cosa que puedo responderle usando mi rayo X y usando estos difractogramas, que no dejan de ser picos, ¿vale? No dejan de ser picos. Pues, por ejemplo, estos son unas muestras de unos restos de hueso que parecía que presentaban restos de canibalismo, ¿vale? Y además de restos de dentellada, y presentaban también un color que le hacía pensar a los arqueólogos que eran unos huesos termoalterados, ¿vale? Y me diréis, bueno, ¿y qué hacemos en el laboratorio con esto? Pues le hacemos el difractograma, evidentemente vemos que son huesos, los huesos están compuestos de hidroxiapatito, ¿vale?, que es su composición fundamental. Y ¿cómo sé yo que lo que ellos me preguntaban? Ellos querían saber hasta qué temperatura aproximada se habían cocido esos huesos. Pues ¿cómo lo sé? Yo hice un estudio de los picos, de la anchura a mitad de altura de los picos que presenta mi difractograma, y esa anchura a mitad de altura tiene que ver con la temperatura a la que han estado las muestras. Entonces así puedo yo responder al arqueólogo una temperatura, eso sí, muy aproximada de a qué temperatura pudieron estar las muestras. Para eso sí que nos tuvimos que ayudar un poquito de lo que es una arqueología experimental. Es decir, que cogimos una serie de huesos de vaca y los fuimos calentando a distintas temperaturas para poder tener una relación entre un hueso y el otro y la anchura a mitad de altura de los picos de ambas. ¿Más respuestas que puedo dar con el difractograma de rayos X? Pues estas muestras le sonarán a Pilar, porque son muestras del teatro. Algunas de las muestras que he presentado ahí son muestras del Teatro Romano de Málaga. Otras son ánforas, trozos de cerámica, ¿vale? ¿Qué era lo que pretendíamos saber con estas muestras? Pues pretendíamos localizar una cerámica que fuese desconocida, estudiando las pastas, como ellos han enseñado en las fotos anteriormente, y estudiando su composición mineralógica, puedo llegar a conocer de qué zona procedían estas muestras, y como ella bien ha contado antes, pues podemos llegar a saber si un ánfora pues ha sido comercializada, pues yo qué sé, de Grecia, de Roma, o una ánfora que se ha encontrado allí pudo haber venido de Málaga. Es así como lo sabemos, usando nuestro difractómetro de rayos X. ¿Qué más podemos llegar a responder? Pues, por ejemplo, podemos llegar a responder las condiciones de cocción y las temperaturas a las que se cocieron, o la tecnología de fabricación de las pastas cerámicas. ¿Por qué? Porque en mi difractómetro yo lo que voy a ver son los minerales, y los minerales se forman o se destruyen dependiendo de la temperatura a la que han estado las muestras. Entonces, si en mis pastas cerámicas yo, por ejemplo, dejo de ver mosmorillonitas, pues digo, oye, pues si ya no estoy viendo mosmorillonitas, puede que a más de 600 grados hayan estado. Pero si veo mosmorillonitas, han tenido que cocerse por debajo de 600 seguro. Si empiezo a ver sanidina, pues entonces digo, oye, que esto ya se coció bien porque llegó a 950 grados. ¿Vale? Entonces, en función de los minerales que veo, de si aparecen o no están, puedo saber la temperatura a la que se fabricó, la temperatura del horno en el que se fabricó esa cerámica, e incluso si las condiciones de cocción eran reductoras o oxidantes. Es decir, en el horno dejaban entrar gran cantidad de aire o no. ¿Vale? Además de los difractómetros de rayos X, tenemos también esto de aquí, que parece muy pequeñito, pero es más alto que yo y bastante grande, que es un tomógrafo de rayos X. Es un TAC, como los TAC de los hospitales, exactamente igual. ¿Pero qué tiene mi TAC de especial? Pues que es para muestras, un TAC que sea para pacientes, ¿vale? Y se pueden meter muestras grandes, no excesivamente grandes, podemos meter algo del tamaño de la botella, a lo mejor algo del tamaño de la jarra, pero no muestras mucho más grandes. ¿Pero qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir observar con resolución micrométrica, ¿vale? Es un equipo que tiene muchísima resolución, que es lo que hay en el interior de una muestra.
Ahí lo que hemos puesto ha sido el interior de esto era un ungüentario que del Cerro del Villar, de la excavación que lleva Pepe Suárez adelante. Y pues, ¿qué es lo que queríamos ver en esta muestra o qué era lo que ellos querían ver? Ellos querían ver qué era lo que tenía esta muestra dentro antes de excavar la propia muestra. Vale, ellos van, hacen una excavación, encuentran una vasija o un ungüentario que está lleno de tierra y puede que ese ungüentario en su interior no solo contenga tierra que se le haya entrado en la propia excavación, sino que puede que contenga joyas, puede que contenga otros huesos, otros materiales valiosos. Entonces, fijaros, esta técnica nos va a permitir ver el interior sin destruir la muestra y sin alterarla. Y luego ya, si ellos lo ven necesario, pueden excavarla y llegar a la muestra de interés o no, ya dependiendo de lo que consideren que... Pero es una técnica genial porque vamos a ver qué es lo que hay dentro sin alterarlo, vamos. Podemos ver si una manzana tiene su gusanito y medirlo y verle hasta los ojitos sin necesidad de abrir la manzana, ¿vale? Esto, y ya os digo, estos equipos están en la Universidad de Málaga, no son equipos de fuera de otros laboratorios, ¿vale? Ahora os voy a contar... porque nuestra compañera Lourdes no ha podido venir, os voy a contar qué es lo que hay en su laboratorio. Su laboratorio es el laboratorio de fluorescencia de rayos X y ella dispone de otro equipamiento. Los equipos de laboratorio la verdad que son todos muy parecidos, porque de aspecto son similares, pero este equipo es completamente distinto. Es un equipo que no identifica minerales, ella no va a ver los minerales, sino que lo que sí va a ver son los elementos, ¿vale? Ella coge una muestra, le llega una muestra, en este caso es un equipo que puede medir la muestra en polvo o la muestra en una perla. ¿Y qué es lo que ella va a ver? Ella va a ver los elementos que tiene, ¿vale? Ella va a ver que tenemos hierro, que tenemos cloro, que tenemos estaño, que tenemos silicio y va a ver la proporción en la que se encuentran. Bien lo podemos expresar como elemento o bien lo podemos expresar como óxido, da igual. En mi caso, en mi equipo, ya os he dicho que yo lo que veo es los minerales. Yo veo si hay cuarzo, veo si hay moganita, pero en ambos casos, tanto el cuarzo como la moganita son óxidos de silicio. ¿Qué es lo que se ve en el equipo con el que trabaja Lourdes? En el equipo de fluorescencia de rayos X, se ven los elementos. ¿Y cuánto hay de cada elemento? Y me diréis, bueno, vale, vemos los elementos. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto sí que nos sirve muchísimo para localizar de dónde viene una muestra. ¿Por qué? Porque imaginaros que yo me encuentro una pasta cerámica enterrada, ¿vale? ¿Qué elementos va a tener? Pues va a tener silicio, porque seguramente utilizarían la arena para hacerla, va a tener calcio, porque cualquier arena que hay por cualquier sitio tiene calcita, tiene caliza, ¿vale? Va a tener magnesio, va a tener aluminio, porque en la tierra hay muchos feldespatos, esos minerales están en todos los sitios y esos elementos están prácticamente en todas las cerámicas, silicio, calcio, magnesio y aluminio. Pero ¿qué pasa? Que además de eso hay más cosas, hay componentes minoritarios como potasio, cloro, azufre, hierro, titanio, y esos componentes minoritarios varían mucho de unas regiones a otras, ¿vale? Muchísimo. Entonces, si nosotros una serie de cerámicas que conocemos de dónde vienen, le hacemos el estudio por fluorescencia de rayos X y le hacemos un análisis estadístico y eso lo representamos en lo que se denomina un dendrograma, una muestra desconocida que no tengo ni idea de dónde viene, le puedo hacer la misma analítica y buscar a cuál de estas muestras se acerca, con cuál de estas muestras estaría emparentada. Entonces, así sí que sí, una muestra que a lo mejor pues viene de Antequera, de Singilia Barba, voy a poder localizar que es de allí y que viene de aquella zona y no confundirla en absoluto con una muestra pues que viene de la región de Vélez o que viene de un horno pues de Teatino o de cualquier otro sitio, ¿vale? Y fijaros que os he hablado de regiones bastante cercanas, que ya no es que haya dicho de Grecia, de Roma, os estoy hablando de 3 regiones que están muy cerca en la provincia de Málaga, ¿vale? Entonces, esta técnica es fluorescencia de rayos X. Pero además, os hemos presentado un equipo que os he dicho que permite trabajar la muestra en polvo, que permite trabajar la muestra en perla,
Pero también tenemos una microfluorescencia de rayos X, que también es una técnica completamente no destructiva, como la anterior que os he presentado. ¿Y qué podemos medir con esta muestra? Pues fijaros, por ejemplo, aquí, este torito que vemos aquí es un exvoto fenicio que se dio en nuestro laboratorio y que, bueno, pues queríamos saber de qué estaba hecho, qué composición química tenía. Pues eso se hace con este equipo de microfluorescencia de rayos X. Además es una técnica rápida que ya os digo que obtenemos unos resultados increíbles. ¿Y qué se obtiene? Pues nada, los piquitos correspondientes a cada elemento. Igual, cada elemento tiene su piquito en su sitio, ¿vale? Y entonces vamos a poder decir la composición que tiene esa muestra, que en el caso del esvoto, que es el torito está compuesta fundamentalmente de plomo, aunque también tiene algún resto de cobre, de estaño, de plata, ¿vale? Y los porcentajes de esos elementos son los que determinan, pues, de dónde pudo venir esa pieza. Por último, bueno, ahora Lidia os va a contar también la segunda parte de la charla de Lourdes, nos la hemos dividido un poco entre las dos. Deciros que además de tener el equipo que trabaja en el laboratorio, la microfluorescencia, hemos adquirido esto que ponía ahí, Helio, es un equipo de fluorescencia portátil. Es un equipo que ya no es que tengan que llevarnos las muestras al laboratorio, sino que nosotros con nuestro equipo, que ahora lo veréis, podemos llevarnos el equipo a donde sea necesario y sin necesidad de mover la muestra vamos a poder saber qué es lo que tiene su composición elemental directamente en la excavación, en el museo o en un hogar particular si es que hay algo que quieren estudiar y no se pueda sacar del sitio. Así que le paso el testigo a Lidia. Bueno, yo brevemente, fijaros, os hemos querido traer hoy el helio, pero de mentirijilla, ¿eh? Hemos hecho una recreación 3D del tamaño original de ese equipo de fluorescencia portátil, que nos va a venir muy bien porque, como bien decía Laura, nos va a permitir el poder trasladarnos nosotros a analizar aquellos objetos que, por ejemplo, como en el museo, pues no se pueden mover porque están incluso dentro de vitrina. Y lo que hace el equipo portátil, pues es un poco como esa fluorescencia que veíamos al principio, ese gran equipo, que es que a través de este agujero va a tener como 3 haces de rayos X y lo vamos a poder poner, como tenéis ahí en la imagen, directamente sobre el objeto que queramos analizar. Es muy interesante porque, bueno, pues nos va a poder no solo decir de dónde puede proceder ese objeto, sino que a nivel del punto de vista patrimonial, como por ejemplo pueden ser los cuadros, nos puede decir, o otro tipo de objetos que se han pintado, si son verdaderos o son falsos. Porque existen muchísimos falsificadores y no solamente de cuadros. Y luego, bueno, pues se puede utilizar pues para ver cuándo se hace la obra, qué técnica, porque nos va a permitir conocer los pigmentos utilizados y, bueno, pues también nos sirve para conservación y restauración a la hora de abordar una restauración de cualquier objeto arqueológico. Os hemos puesto, bueno, Lourdes ha escogido dos imágenes que creo que son muy representativas. Ahí tenéis un papel, ¿no?, antiguo, que lo que quisieron fue analizar esos pigmentos que tenía esa pintura. Y luego aquella imagen es de un libro con un Buda que también querían ver qué pigmento tenía esa figura. Lo interesante, bueno, pues que con esos equipos de fluorescencia de rayos X, lo que hacemos es que incidimos la luz sobre el color, ¿no?, para que me entendáis, que queremos nosotros saber qué pigmento es. Una vez que hacemos la incidencia con ese rayo, bueno, esa luz de rayo X, nos va a salir, como bien veíais antes, unos piquitos que nosotros a la hora de verlo en el laboratorio en nuestro ordenador, ya sabemos, sobre todo ellas, ya saben qué pico corresponde con un elemento. Y a partir de ahí, pues podemos saber, por ejemplo, ahí tenéis las áreas doradas, pues suelen estar relacionados con el cobre o con el zinc. Luego,
el área azul pues puede tener azufre, o puede tener azurita, o esmalte, también puede ser algo que conocemos de forma, digamos, más artística como el azul de Prusia, o el verde, que puede ser plomo, cromo, cobre, es decir, nos va a poder hacer como una línea de colores que se utilizaron en esos objetos, ya sean pinturas, ya sean lienzos, etcétera, etcétera. Fijaros, os decía lo del Buda. Mirad qué interesante cómo, digamos, en la parte de fuera, el exterior, ese amarillo, luego tenéis el rojo, ¿no? Pues ahí nos están marcando ese cobre, que suele estar relacionado con ese verde, con incluso azules. Luego, como el plomo está en el manto, y que, bueno, pues si nosotros lo vemos sin analizarlo desde el punto de vista del rayo de fluorescencia, o sea, de fluorescencia de rayos X, nosotros podemos pensar que el rojo, por ejemplo, pues podría ser, si fuese antiguo, por ejemplo, un cinabrio. Pero realmente aquí vemos cómo ese rojo tiene un mayor elemento que es el plomo, y que luego estaría mezclado pues con otro elemento que le daría esa tonalidad roja. Ahí me escuchan, ¿no? Sí, perfecto. Pues entonces, queremos un voluntario o voluntaria que nos preste un momentillo, pues un anillo. Mira, por allí hay una chica. Vente. ¿Cómo te llamas? África. Primero, eso. Bueno, ponte ahí. Pon ahí el tuyo. Vamos a poner otro. Venga. Y ahora yo, por ejemplo, voy a poner esta pulsera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues imaginaros que nosotros tenemos el equipo portátil, lo llevamos, ¿no? Le incidimos con la luz o con el rayo X y empezamos a ver esos elementos que componen ese objeto. Si nosotros, por ejemplo, incidimos en este que es de Laura, ¿vale? Pues vamos a tener esos piquitos que os decía ella, que si quieres, Laura, lo puedes ir explicando. ¿Qué es lo que vemos en el caso, por ejemplo, de ese anillo? A ver, pues, si es bueno o no bueno. A ver, nosotros no hemos podido traer el equipo verdadero porque todavía no lo hemos recibido, pero es que es como ese, es que no es más grande ni más pequeño, ¿vale? Estamos hablando de un equipo que trabaja con rayos X y que justo dentro de esa máquina tiene tanto los rayos X que se están emitiendo como el detector para elegir para ver la respuesta, ¿vale? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es la respuesta cuando incidimos sobre un anillo? Pues vamos a ver eso. Vamos a ver solamente los piquitos correspondientes al oro, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esa es mi alianza y se ve que mi marido me quiere mucho y me compró un anillo que era de 18, bueno, no, más de 18 quilates, porque en 18 quilates empiezan a verse el cobre, ¿vale? En este caso solo se vería, acercándonos a los 24 quilates, las reflexiones o los picos, reflexiones no, los picos debido al cobre, ¿vale? Si analizamos la muestra de pulserita, nos venimos aquí, pero es que eso se tarda nada, de verdad que si lo hubiéramos tenido, hubiera sido tal que así, porque es que se tarda nada, sobre todo con muestras metálicas que dan una señal muy fuerte. ¿Qué es lo que hubiéramos visto? Pues pasamos y ¿qué vemos? Pues que la pulsera de Lidia es de plata, ¿vale? Es una pulsera que es de plata, es una plata pura. En la plata es muy fácil encontrarse platas de este tipo. Y bueno, se ve la señal de donde estarían los picos de la plata y eso es lo que se ve. Ahora, nos vamos aquí al anillo de África. Nos venimos tú. ¿Qué se ve en el anillo de África? Pues fijaros que ya es una mezcla, ¿vale? Estamos viendo los picos. Es que no se ve regular, pero los picos correspondientes al oro, que lo hemos visto antes, que son los marcados en azul, y los correspondientes, los marcados en azul son los principales del oro. El que está marcado en gris es uno secundario del oro,
pero fijaros que ahí ya se observan los picos del cobre. ¿Cuándo se empieza a ver el cobre? Pues cuando el oro no es puro. Si tenemos un oro que ya no es de 24 quilates, que es de 18 quilates, África, tu anillo no es bueno, pues ya empezamos a ver los picos del otro elemento, ¿vale? Pero, ¿qué queríamos hacer con esto? Pues que supierais que es algo que es que se hace muy rápido, es que se hace así de rápido de verdad. Ya os digo que con muestras metálicas. Otras muestras que no sean metálicas, pues tenemos que incidir un poquito más de rato o esperar un poquito más a tener la respuesta. Pero que es algo tan fácil como esto, y que al laboratorio, por supuesto, vienen los arqueólogos y vienen y nos traen muestras que son interesantísimas, pero que también nos llega gente a nivel particular que a lo mejor tiene un anillo o tiene un colgante y quiere saber si es bueno y luego se descubre que no era, lo era tanto, ¿vale? O sea que son cosas que se ven bastante fácil. Luego ya otros estudios hay que echarle más rato, pero este tipo de análisis se ve con mucha facilidad. Por ejemplo, en el tema de los cuadros que os comentaba antes, nos resulta vital el hacer este tipo de análisis porque imaginaros, la mayoría de los cuadros antiguos utilizaban la base, el plomo, el blanco de plomo. Ese blanco de plomo, a lo largo del tiempo, como era muy tóxico, se va modificando por otros minerales que son menos tóxicos. Imaginaros que tenemos un cuadro de Francisco de Goya. ¿Qué pasa? Pues que tendría plomo para ese blanco, tendría posiblemente algo de cinabrio para ese rojo, pero igual aparece algún elemento como el titanio o el cloro, que ¿qué es lo que nos estaría diciendo? Pues nos podría estar diciendo que ha tenido un proceso de restauración en el que se le ha aplicado esos otros minerales, o que igual es algo falso, que han intentado recopilar minerales antiguos como el plomo, pero que se les ha colado según el porcentaje que nos salga de titanio, por ejemplo, de cloro o de otros elementos, para intentar hacer una falsificación. No siempre vemos los elementos tan claros, por eso la importancia de la unidad de arqueometría, en la que trabajamos un equipo de técnicos amplio y del que podemos hacer analíticas complementarias para cuando una técnica que puede pasar no nos dé los valores que queremos, complementarlas con las otras. Con eso simplemente muchas gracias y que espero que hayan disfrutado de lo que les hemos contado hoy. Si tienen alguna pregunta... No le voy a... Bueno, igual vale carillo, vaya. Bueno, pues hay muchas casas comerciales que se puede... Sí. Sí, así. Se llama helio. Pero para comprar este aparato, eso es. No, bueno, que lo puede comprar cualquiera, pero tiene que tener, porque esto trabaja con rayos X, es una radiación ionizante, entonces hay que tener pues un título de supervisor de instalaciones radiactivas para poderlo manejar. De hecho, cuando vamos a analizar esos pigmentos en pinturas y demás, incluso el protocolo establece que hay que situarse a una distancia mínima porque afectan los rayos X, y al fin y al cabo estamos trabajando con cosas que nos afectan a la salud. Por ejemplo, claro. Por ahí había... Tenía dos preguntas. La primera con respecto al marfil. Yo te dije lo de elefante asiático, el elefante africano, pero en la época en la que tú estás hablando también había mamut. No. Bueno, depende del sitio, pero hace 6.000 años. No, en todo caso había en el permafrost de zonas en las que había hielo. Incluso en la península ibérica, los mamuts, hay uno o dos restos que está ahí en el Pirulejo, y hace 6.000 años no hay evidencia de esos mamuts. Se podría haber usado para hacer el mango de cuchillo. Claro, pero para eso están los análisis que nos dicen la especie de elefante. Eso es. La segunda pregunta respecto al cuadro. Sí. Porque creo que es el cuadro del que estás hablando. Bueno, hemos visto varios. Bueno, del que has dicho que vas a ir dentro de unos días, porque igual yo me llamo Alex. Que es amigo mío. El tema, la pregunta es, ¿hay bases de datos
para saber el tipo de pigmentos, la composición de esos pigmentos, de los cuadros de Velázquez, de los cuadros de Goya, de los cuadros de Leonardo da Vinci. Lo que hay son estudios anteriores que incluso lo que sabemos es por distintas épocas qué materiales se están usando. Lo que no podemos nosotros a lo mejor decir es, vale, pues tiene estos elementos que podrían encuadrar en la época del pintor. Nosotros no podemos decir si ese cuadro es autoría de ese pintor. Para eso nosotros lo que hacemos es establecemos los pigmentos que se están utilizando, la horquilla cronológica en la que se utilizan esos pigmentos y luego tiene que ser un especialista, por supuesto, que haya estudiado más cuadros de X artistas, que sea el que corrobore con nuestros datos si ese cuadro, esa pintura, ese paño, lo que sea, es autoría de determinado autor. Supongo que con el tiempo pues, habrá bases de datos de, bueno, Goya usaba o pintaba más cuando pintaba en tal ciudad, pues los pigmentos eran... Lo hay porque hay estudios de diferentes autores. Lo que pasa es que hay que ser siempre prudente y tener cautela porque no podemos lanzarnos y decir un Goya. De hecho, hemos tenido, no voy a decir de dónde venía, pero hemos tenido un posible Goya, yo siempre digo posible, en el que todos los pigmentos coincidían con esos pigmentos que solía utilizar Goya. Pero ya digo, nosotros somos científicos, somos arqueólogos, somos científicos, vamos a dar el dato científico, luego hay que corroborarlo con esos especialistas que se dedican exclusivamente a ese tipo de cosas. Yo no puedo decirle, por ejemplo, o a Pepe, o a Lara, o a Pilar, esta cerámica del siglo III después de Cristo, o esto, no, yo le puedo decir, Pilar, la cerámica que me has traído tiene, pues, minerales de cuarzo, tiene restos de, bueno, pues, de esquisto, o otros materiales que utilicen, y yo de ahí no puedo decirle en qué fecha se utilizó. Yo puedo a lo mejor saberlo porque la arqueología, que trabajo en ella, pues me puede decir, bueno, pues esto parece a esto por vista, ¿no? Por experiencia. Pero hay que ser, cuando somos técnicos de laboratorio, damos los datos, los podemos interpretar hasta cierto punto y no podemos dar, ni siquiera los arqueólogos cuando lo tenemos en campo podemos decir muchas veces, esto es así. Sí. No una base de datos en sí, pero sí que se han estudiado muchos cuadros de pintores famosos y entonces sabe, pues, por ejemplo, el blanco de plomo o el verde con el cobre, en fin. O esos marrones que aparecen mucho entre marrón, verde, que suelen ser tierras, bueno, pues de óxido, etcétera. O los negros, que el negro casi siempre son carbón o hueso quemado. Y eso no sale en la analítica. Entonces ahí sí podemos decirle, pues el pigmento negro se obtiene o se ha extraído de este elemento. ¿Alguna pregunta más? Vámonos a cenar. Venga, pues muchísimas gracias.